con varios de ustedes, creo, ya hace algunos años, ¿no? Entonces, por ahí algunas las enfatizaremos más que verlas como cosas novedosas. Esta es la estructura básica que conocemos del VIH y los fármacos pues, que están en uso en el momento actual, ¿no? Un poco con sus mecanismos, ¿no? Como Somaraviroc, ¿no? Que es un fármaco caro, excepcionalmente disponible en nuestro medio, es un antagonista del correceptor CCR5, como saben, con una eficacia que se considera buena, ¿no? Sin embargo, la forma de administración hace que el medicamento pues, sea costoso y no muy accesible en los esquemas en general que se aplican para el tratamiento del VIH, ¿no? Algo parecido sucede con uno que es un poquito más viejo, que es el enfuvirtide, que es un inhibidor de fusión, un análogo de la glucoproteína 41, que interfiere con la atracción que se genera entre la superficie de el virus con la membrana celular, ¿no? El proceso llamado de fusión, ¿no? El inhibidor de fusión típico. Entonces, también se puede conseguir por ahí, pero son medicamentos que al ser de naturaleza proteica requieren una administración parenteral y su uso se vuelve costoso y excepcionalmente pues se aplican, no son medicamentos regulares dentro de los esquemas tipo Targa, ¿no? Después, aquí hay diferencia, obviamente, entre un nucleócido o nucleótido, ¿no? Nucleócido como la lamivudina, entricitabina, acidobudina, o nucleótido como el tenofovir, porque ya viene fosforilado, pero tiene que fosforilarse y luego volver a fosforilarse nuevamente. Hay diferencia, decíamos, entre este grupo de los llamados nucleócidos, nucleótidos y los no nucleócidos. No solo por el mecanismo de acción, ¿no? Y las características de los medicamentos en general que ya sabemos, sino por la eficacia, ¿no? Se considera que los fármacos no nucleócidos tipo nevirapina, tipo efavirenz o efavirenz, tipo de la virdina, ¿no? Son medicamentos más eficaces que los no nucleócidos, ¿no? Si bien el riesgo de resistencia es un poco más rápido de producir con este tipo de fármacos, la eficacia de efavirenz en particular, que es el que más se ha estudiado y se ha usado, es definitivamente superior a los nucleócidos. En algún momento se consideró inclusive que igualaba a los inhibidores de proteasa en términos de eficacia, ¿no? Por ahí, como parte de un esquema, el inhibidor de proteasa es algo superior al no nucleócido, pero al principio, cuando recién comienzan a aparecer estos inhibidores, muchos consideraban que eran equivalentes en términos de eficacia. La eficacia, recordarán, se basa en la reducción logarítmica de la carga viral, y entonces estos medicamentos pues superaban los no nucleócidos, Favirenz, por ejemplo, a acidobudina, o la mibudina, o abacavir, y los inhibidores de proteasa ligeramente a los no nucleócidos, ¿no? Y finalmente tenemos pues los inhibidores de integrasa, ¿no? Que como sabemos van a bloquear el sitio catalítico, el enzima que incorpora el ADN viral a nuestro ADN genómico, y eso pues bloquea todo el proceso ulterior, de manera que ya no hay replicación y son hoy por hoy pues los fármacos más eficaces para el tratamiento del VIH, ¿no? En cuanto a lo que nos interesa ya tener claro, y que lo han dicho también ya sus compañeros, ¿no? Entonces está totalmente definido que la terapia antirretroviral pues debe iniciarse en todos, ¿no? En todos los niños, en todos los infantes y niños que tienen infección con VIH, ¿no? Y los niveles de evidencia son máximos, inclusive para aquellos que tienen menos de 3 meses de edad, como para los niños más grandes o mayores, ¿no? Ahora, importante esto que lo comentábamos anteayer con sus compañeros y ayer no lo tuvieron muy en cuenta para el taller que desarrollamos, ¿no? La iniciación de la terapia antirretroviral, según el AIDS-Info, que es una de las fuentes válidas pues, en manejo de VIH, ¿no? A nivel internacional, digamos, debe ser inmediato, ¿no? Lo cual implica días después del diagnóstico, o sea, no se puede retrasar mucho el tratamiento. Obviamente, cuanto más severo sea el cuadro del paciente, pues más precoz debe iniciarse, ¿no? Debe haber una discusión, claro, acerca de la adherencia, que es una palabra clave, porque el paciente no puede ya dejar de tomar el medicamento y pueden aparecer reacciones adversas, interacciones, ¿no? Y es fundamental entonces que se comprenda esto, ¿no? En la familia y si, bueno, el niño no es tan niño, si es un jovencito o un puber, también él tendrá un poco que entenderlo, ¿no? Y si por alguna razón no es posible iniciar el tratamiento antirretroviral, pues hay que hacer una monitorización cercana, ¿no? Por lo menos cada 3 a 4 meses, como mínimo, ¿no? Esto es otro aspecto importante que es conocido, pero que no debemos olvidar, ¿no? Cuanto más pequeño es el niño, pues los niveles de CD4 deben ser más altos. Está en maduración su sistema inmunológico, entonces para un niño menor de un año tener 750 ya es un estadio 3, ya es equivalente a SIDA, ¿no? Estadio SIDA, que no lo es para un niño de 1 a 6 años, donde tendría que estar por debajo de 500, o para uno mayor, igual de 6 años, que tendría que estar por debajo de 200 para hablar de estadio SIDA. Entonces, conforme más pequeño es el niño, los niveles de CD4 deben estar más altos, porque si no, el pronóstico es peor y se considera, pues, con cifras relativamente altas, que parecerían
no ser así, que ya está en estadio SIDA, ¿no? Entonces, este aspecto también hay que tenerlo presente. Es una lista similar a muchas otras donde están los estadios clínicos, digamos, ¿no? El estadio sintomático leve, tipo A, el B y el C, ¿no? Que tiene condiciones que definen SIDA. Entonces, esto no lo vamos a leer, simplemente es una referencia para considerar por ahí, pues, que una otitis media, ¿no? Recurrente, persistente, calificaría, y esto es frecuente, calificaría para un sintomático leve o A. Para un B tendríamos, pues, lo que son bronquitis, neumonitis, esofagitis, ¿no? Los problemas de candidiasis, pero que no sean invasivas, que solamente se queden en la boca, ¿no? Entonces, la diarrea recurrente, ¿no? Y las condiciones que definen SIDA, obviamente, son también bien conocidas por nosotros. Si la candidiasis ya abarca el esófago o el tracto respiratorio, entonces ya se convierte en un cuadro que define SIDA, ¿no? Criptococosis definitivamente, ¿no? Neumonía por Pneumocystis carini o Girovesi, que es el nombre correcto también, Mycobacterium avium, Sarcomecapos, y en fin, todas enfermedades que ya son conocidas por nosotros. En cuanto al manejo antirretroviral, también esta tabla es bastante didáctica en el sentido de que establece 4 niveles, ¿no? De riesgo de transmisión perinatal, ¿no? Y el manejo correspondiente. Entonces, de bajo riesgo, obviamente, está en madres que están recibiendo terapia antirretroviral, ¿no? Durante el embarazo y que tienen confirmada una carga viral indetectable, ¿no? Y que no han tenido problemas con la adherencia. Entonces, para ese niño, igual el riesgo existe, aunque es bajo. La acidobudina, el primer medicamento que apareció para el tratamiento del VIH, se sigue usando, ¿no? Eso quiere decir que ha demostrado eficacia, por una parte, una seguridad aceptable, no es tan buena la seguridad en realidad, y experiencia en su manejo. O sea, esa es la ventaja que tienen los medicamentos más antiguos, ¿no? Como sucede un poco en todo, ¿no? Aquello que tiene más tiempo en vigencia, seguramente pues se conoce mejor, ¿no? Se ha experimentado mejor con él, se sabe sus beneficios y sus riesgos, en fin, y la acidobudina, a pesar de ser el primero prácticamente que apareció como antirretroviral, se sigue usando en estas circunstancias. Después, el alto riesgo son las mujeres pues, que no han recibido ni antes del parto o intraparto fármacos antirretrovirales, o los recibieron solamente dentro del parto, o que recibieron terapia antirretroviral, pero tenían carga viral detectable a pesar de esta terapia, ¿no? O con una infección primaria por VIH durante el embarazo o la lactancia, ¿no? En ese caso es tratamiento, pues, ¿no? Sidobudina, lamivudina y nevirapina. Hay que hacer aquí un cuestionamiento a la nevirapina porque en realidad es un fármaco relativamente tóxico, ¿no? Vamos a ver más adelante, lo deben recordar ustedes que no se puede usar en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Y tiene mucho riesgo de hepatotoxicidad. En niños pequeños es un poco más seguro, sucede un poco como con los antituberculosos, que los niños más chiquitos lo metabolizan un poco más rápido y es un organismo un poco más joven, digamos, o mucho más joven, de que está un poco menos sujeto a los efectos adversos de la nevirapina. Los problemas también pueden darse a nivel de piel, ¿no? Igual que el Efavirenz, pero bueno, lo recomendaremos en un momento más, ¿no? La otra opción, quizás un poco más apropiada, sidobudina, más potente además, la mibudina y raltegravir, ¿no? Y el tiempo hasta de nacimiento 6 semanas, ¿no? Después tenemos el recién nacido en que se presume que ha estado expuesto a VIH, ¿no? Entonces, la madre que no se ha confirmado el estado o que tiene una prueba, un test positivo, ¿no? Al momento del parto o del posparto, o aquellos recién nacidos que tienen un test positivo de anticuerpos, no sería una prueba de ácidos nucleicos o una reacción en cadena de polimerasa, en fin, sería solo un anticuerpo. Entonces, un manejo parecido al de arriba, pero hay que estar evaluando para ver si es que se descarta el problema, entonces suspender el tratamiento, pues continuar el tratamiento. Y un recién nacido que se prueba que tiene VIH, con una prueba pues de alta sensibilidad, entonces 3 drogas antirretrovirales, ¿no? Se usan en el tratamiento y esos son los esquemas que están un poco acá, ¿no? Para los niños más pequeños, ¿no? Hasta los 14 días de vida, entonces se puede usar el tratamiento con 2 nucleócidos más raltegravir, ¿no? Se puede usar perfectamente, no hay problema. Y es un tratamiento eficaz y potente basado en el inhibidor de integrasa. Una alternativa que se considera como régimen preferido, si se quiere incluir a un no nucleócido, es el que incluye a la nevirapina. Bueno, siempre con 2 nucleócidos, ¿no? Y eso básicamente son los esquemas para los niños antes de los 14 días. Después de los 14 días ya hay un poco más de variedad, ¿no? Y ya, pues fíjense ustedes que no está recomendado o preferido ya a partir de aquí para adelante ningún no nucleócido. Como régimen preferido no está el efavirenz, ni la virlina, ni la nevirapina. Y se puede usar como alternativo, sí, pero no está incluido como régimen de elección de primera línea, ¿no? Y sí, se considera hasta inclusive niños de más de 3 años de edad y que tengan hasta un peso menor a 25 kilos, la combinación que se había mencionado más el raltegravir. El uso del raltegravir un poco se basa en su mayor seguridad, ¿no? Un conocimiento un poco mayor, una incorporación más precoz,
o menos de efectos adversos que lo que puede producir dolutegravir, ¿no? Victegravir o evitegravir, ¿no? Evitegravir, que son fármacos que se están usando en niños más grandes, ¿no? Hasta adolescentes inclusive, pero que tienen un poco menos de experiencia, un perfil de seguridad inferior al que tiene el raltegravir, porque igual son inhibidores de integrasa, igual hay que son inhibidores de integrasa. Se puede usar también como régimen preferido, ¿no? Pero no deja de ser cierto que el raltegravir y sus análogos tienen una mayor eficacia en términos de reducción de la carga viral, lopinavir, ritonavir, ¿no? O atazanavir, ritonavir, darunavir, ritonavir. En nuestro medio sí es un poco más lopinavir, ritonavir, ¿no? A partir de los 14 días de vida, ¿no? Para adelante, por lo menos hasta los 3 años, y el esquema peruano inclusive lo recomienda un poquito más, no recurre tanto a estas alternativas, sino que mantiene vigente lopinavir, ritonavir, como lo vamos a ver, ¿no? Bueno, lo que hemos dicho, los fármacos de primera línea, ¿no? Con raltegravir en los diferentes grupos etarios, ¿no? Y a partir de los más grandes, dolutegravir, evitegravir, evitegravir, y considerar, ¿no? Lo que se llama el índice de madurez sexual, la guía peruana, vamos a ver por ahí una referencia, lo pone en términos de edad, ¿no? La referencia nos sugiere el índice de madurez sexual que tengan los pacientes para ver si todavía se les trata como adolescentes, digamos, o ya entra más bien a lo que sería el manejo con el esquema para adultos. Los regímenes alternativos, entonces, nevirapina se puede usar hasta los 3 años, sí, pero como régimen alternativo, no es un régimen de primera línea, no es un régimen alternativo. Como un régimen de primera línea, si hubiera por ahí pues limitaciones en conseguir otro medicamento o alguna reacción alérgica importante, solamente los primeros 14 días, ¿no? Como se muestra acá, aquí solamente son 14 días, como régimen recomendado de primera línea. Después la nevirapina como alternativo, claro, se puede usar hasta los 3 años, ¿no? Eso es así. Y a partir de los 3 años se puede usar efavirenz, ¿no? Pero son fármacos en la actualidad alternativos. A pesar de que en su momento fueron eficaces, el perfil de seguridad bajo que tienen, ¿no? Y el que hayan aparecido otros fármacos un poco más eficaces, no solo los inhibidores de proteasa, sino en particular los inhibidores de integrasa, raltegravir, victegravir otra vez, rilpivirine, que también es un no nucleócido, ¿no? Los ha reemplazado un poco, los ha dejado como fármacos más bien alternativos. Después de los fármacos nucleócidos, pues lo que se usa habitualmente es abacavir o sidobudina, más cualquiera de estos dos, ¿no es cierto? La mibudina o entricitabina. Ahora, abacavir, ¿no es cierto? Hay que tener ciertas precauciones. Recordarán ustedes en el antígeno leucocitario humano, ¿no? Esa variedad que está asociada a hipersensibilidad. Pero ese antígeno leucocitario humano, tiene un número ahorita 5071, no recuerdo exactamente el número exacto, pero ese antígeno leucocitario humano es propio de los pacientes de raza blanca, ¿no? Caucásicos se dice, ¿no? Raza blanca más pura. De manera que el riesgo de hipersensibilidad en nuestro medio es bajo, ¿no? Entonces, a pesar de que en las personas de raza blanca pura tiene ciertos cuestionamientos, igual se considera como la opción, pues, que debe ser la columna vertebral, como alguien dijo que esto sería el significado de esta palabrita, ¿no? ¿No? El centro del tratamiento, ¿no? Con mayor razón podría usarse con tranquilidad en nuestro medio, repito, porque bueno, los mestizos nosotros no tenemos tanto problema como los caucásicos de generar reacciones de hipersensibilidad a la abacavir. Sidobudina, a pesar de ser antigua, sigue utilizándose. Aquí, abacavir, ¿no? Otra vez, el fármaco de primera línea, y ya se puede ir considerando atenofovir, ¿no? En una presentación que es un poco más difícil de conseguir acá, alifenamida, ¿no? Esta presentación garantiza una mayor biodisponibilidad aparentemente y una eficacia un poquito superior, pero no es la usual. Nosotros tenemos tenofovir, disoproxil fumarato, ¿no? Las presentaciones habituales con las que se cuenta son esas. Ahora, hay que recordar que fármacos como el tenofovir, que se pueden usar de manera alternativa, ya no preferida, preferidas son abacavir, sidobudina, fármacos como el tenofovir se puede usar a partir de los 2 años, pero hay que tener algunas precauciones, vamos a ver por ahí, que conllevan el riesgo de osteopenia, ¿no? Entonces, al conllevar, estar asociados al riesgo de osteopenia, son fármacos que se pueden discutir un poco para el uso en este grupo de pacientes, ¿no? Donde, como vemos claramente, las opciones preferidas son las que hemos mencionado. Inclusive desde los 3 meses hasta los 6 años, ¿no? Esos son los dos nucleócidos preferidos para combinar. Y esto es lo que dice la norma técnica peruana, ¿no? Del año pasado, me parece que es del 2020, ¿no? Es similar, ¿no? Enfatiza mucho sidobudina, ¿no? Un poco más que abacavir, pero pone también ahí, si no es sidobudina, más la mibudina, ¿no? Puede ser abacavir más la mibudina, o sea, más o menos, salvo los más pequeñitos, le da un poco más de un equilibrio a cualquiera de las dos opciones. A partir de los 3 años ya hace entrar al tenofovir, entonces, el tenofovir con la entricitabina, ¿no? Es una opción
que es parecida a la que forma parte del esquema para adultos, ¿no? Esta otra vez tenofovir en tricitabina, ¿no? Puede ser la mibudina en lugar de tricitabina, pero no la mibudina más entricitabina, eso está contraindicado, ¿no? Entonces, esas son las opciones. Y para los que tienen mayor edad, ¿no? Ya con la evaluación de Tanner, que se relaciona justamente con la madurez sexual, ya son esquemas parecidos a los que se usan en adultos, ¿no? Se puede iniciar con efavirenz, ¿no? Más tenofovir, entricitabina, tenofovir, la mibudina, dolutegravir, eficaz obviamente, que es lo que se está usando un poco más en adultos en AIVE, ¿no? O sea, los que inician recién el tratamiento, ¿no? O abacavir con la mibudina y dolutegravir, ¿no? El dolutegravir ha ido ganando terreno y ahí digamos, la tendencia a introducirlo como fármaco de inicio, ¿no? Eso puede discutirse un poco porque si falla el dolutegravir, ¿no? Si hace resistencia al dolutegravir, como que lo que van a quedar son menos eficaces, pero por ahí tendríamos que cambiar quizás por un inhibidor de proteasa, pues para tratar más o menos de compensar el problema, ¿no? Y el tercer antirretroviral, fuera de estos dos primeros, que son nucleócidos, ya sabemos, que puede ser lopinavir, raltegravir, por ahí como ven, no habla pues de darunavir, atazanavir, no, lo que tenemos, lo que da el programa, el Targa Perú, es lopinavir, ritonavir, ¿no? Entonces la eficacia es muy parecida a las otras asociaciones, por aquí pues hay otras alternativas, ¿no? Perdón, acá hay algunas otras alternativas, atazanavir, darunavir, en fin, pero para nuestro medio es lo que se está propugnando, ¿no? Equivalencia con raltegravir, ¿no? Un poco de equivalencia con raltegravir. Favirencia, hemos dicho que se puede usar a partir de los 3 años, pero la eficacia es algo inferior y lo más importante es que la seguridad es más baja. Bueno, esto también lo mencionamos anteayer, perdón, está en el documento, además esto es un documento que ustedes tienen acceso, es muy importante, ¿no? Formas de terapia antirretroviral que no están recomendadas nunca para ser aplicadas en niños, ¿no? Y si dice nunca, pues no se deben administrar, ¿no? Y curiosamente ayer un grupo incluyó en su tratamiento una de estas terapias. Entonces, supongo que a veces no nos escuchamos o no estamos simplemente, ¿no?, al tanto de lo que estamos comentando. Y se nos va pues ese detalle, porque si estamos diciendo que esto no se usa nunca, no lo vamos a poner. Bueno, en fin, una cuestión anecdótica. Entonces, usar solo uno, ¿no? Usar una monoterapia, ¿no? Claro, en el momento en que se está haciendo una detección, digamos, se está evaluando si el paciente es VIH positivo, ¿no? Entonces se puede recibir por un corto periodo de tiempo a la manera de profilaxis para para prevenir la transmisión perinatal, pero eso es prevención de transmisión, ¿no? Entonces no es terapia para el paciente. Nunca se hace terapia con un solo medicamento, ¿no? En ningún tipo de paciente. En algún momento, les comentaba también ante ellos compañeros, y hay estudios sobre eso, cuando aparece raltegravir comenzó a usarse como monoterapia. Y parecía eficaz, ¿no? Por algún tiempo pareció eficaz, ¿no? Para mantener la carga viral indetectable, pero en algunos meses comenzó a volverse detectable la carga viral, ¿no? Entonces se consideró que no se podía usar nunca monoterapia en VIH, ni siquiera con lo que en ese momento pareció lo más potente, ¿no? Los problemas están acá, ya no los vamos a leer, respecto a la resistencia rápida, la actividad antiviral inferior, etc. Dos análogos nucleócidos solos, ¿no? Dos nucleócidos solos, no se pueden usar también. Igual no se puede usar solo sidobudina con, digamos, la mibudina, o tenofovir con intricitabina sola, ¿no? Porque se desarrolla la resistencia rápido, ¿no? La actividad antiviral definitivamente es inferior a la terapia con 3 fármacos, entonces la idea es tratar de usar siempre, ¿no?, 3 fármacos antirretrovirales juntos. Después, esta asociación en particular, tenofovir más abacavir más la mibudina o entricitabina, como terapia de triple régimen, ¿qué estamos viendo acá? Que todos son nucleócidos. O sea, había algunos esquemas, ya hace varios años, ¿no?, donde habían 3 nucleócidos. En este caso son también 3 nucleócidos, ¿no? Pero la tasa, ¿no?, de falla viral precoz es alta, entonces eso no admite excepciones, no hay excepciones para usar nunca 3 nucleócidos juntos, ¿no? 2 nucleócidos más fávires en todo caso, o más un inhibidor de proteasa, o más un inhibidor de integrasa, pero no los 3 solos, ¿no? Y después algunos componentes que no se recomiendan, por ejemplo, combinaciones de 2 nucleócidos, ¿no? De 2 no nucleócidos, perdón. Por ejemplo, dar nevirapina con efavirenz. Eso le va a sacar la mugre al hígado, no se potencia mucho la toxicidad. Después, combinaciones de nucleócidos donde esté la mibudina más entricitabina. Esto no se hace. ¿Por qué? Porque estos medicamentos actúan como competidor del mismo nucleótido. Entonces, y van a generar, ¿no?, como dice acá, similares patrones o perfiles de resistencia, y no va a haber beneficio aditivo de combinarlos. Prácticamente se van a pelear entre ellos por el mismo blanco. Entonces, tampoco hay excepciones aquí, ¿no? Y nevirapina usado en adolescentes, ¿no? Mujeres u hombres, ¿no? El recuento ese de 4
no es exactamente el mismo en ambos casos, pero igual es la contraindicación, digamos, el riesgo de efectos adversos potencialmente fatales a nivel hepático, ¿no? Entonces, una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Severa, entonces esto está contraindicado. Por eso es que estamos viendo, entre otras razones, que la nevirapina es un medicamento que no se está usando ya mucho, está tendiendo un poco a desaparecer, probablemente en algún momento saldrá del esquema de tratamiento, ¿no? Claro, solo si el beneficio supera el riesgo, ¿no? Entonces, el cociente que llamamos a veces riesgo-beneficio, si el beneficio es claramente superior al riesgo, entonces se podría usar, pero bueno, eso es discutible. Esto lo conocemos todos respecto a las características del mecanismo de acción de los nucleócidos, entonces ya no lo vamos a mencionar más. El nucleócido compite con el nucleótido correspondiente y las combinaciones de nucleótidos deben competir con nucleótidos diferentes, ¿no? O sea, de nucleócidos. Si es tenofovir, puede ir pues con entricitabina, ¿no? Si es sidobudina, también puede ir con la mibudina, pero no se puede usar la mibudina con entricitabina, por ejemplo. La idea es que compitan con nucleócidos diferentes. Los dos miembros de la pareja de nucleócidos no compitan con el mismo, ¿no? Para que se genere una sinergia, por lo menos de suma, ¿no? La idea es buscar una sinergia de suma, porque el objetivo es el mismo y el sitio de acción es el mismo, ¿no? La quitasa reversa en su sitio activo, ¿no? Inicio de acción por administración oral, una biodisponibilidad que mejora con los alimentos que tienen grasa. Poco metabolismo, sin embargo, tiene cierto riesgo de hepatotoxicidad. Lamentablemente, casi todos estos medicamentos conllevan riesgo de hepatotoxicidad. Los que son más seguros desde ese punto de vista son los inhibidores de integrasa. Pero todos los nucleócidos tienen algún riesgo de hepatotoxicidad. Los no nucleócidos, poco más todavía. Y los inhibidores de proteasa, varios también están asociados a algún riesgo de hepatotoxicidad. Los inhibidores de integrasa son los menos hepatotóxicos de todos estos grupos, ¿no? A pesar del bajo metabolismo, sí hay algunos problemas ahí de generar hepatopatías y por lo tanto se pueden contraindicar cuando un problema de base de este tipo y hay una eliminación renal importante, entonces hay que ajustar la dosis. Hay tablas que no vamos a mencionar, pero hay tablas para ajustar la dosis del medicamento según el aclaramiento de creatinina. El grupo, perdón, de los nucleócidos como reacción adversa común a todos tiene la acidosis láctica, ¿no? Que es un poco más frecuente con tenofovir, sí, pero todos pueden producir acidosis láctica y algunos también pancreatitis, ¿no? Esos son sus efectos adversos conocidos. Ahora, lo que nos preocupa y que no debemos olvidar el tenofovir, por eso no se usa en menores de 2 años, el esquema del Perú prácticamente dice a partir de los 3 años, es el riesgo de osteopenia, la desmineralización ósea, ¿no? Osteopenia y podría generar hasta osteoporosis, ¿no? Dependiendo de la sensibilidad particular del paciente. Entonces no podemos aplicarlo pues en menores de 2 años definitivamente y a partir de ahí hay que tener de todas maneras precaución, ¿no? Ya para niños de 12 años a más, ¿no? Ya son jovencitos, ahí el efecto es menos relevante, digamos, ¿no? La reacción a veces fue menos relevante, se usa con un poco más de tranquilidad. Interactúa con la defovir, entonces no se puede administrar con él. Con estos medicamentos en general va a producir pues nefrotoxicidad, ¿no? Fármacos conocidos por tener efectos nefrotóxicos, entonces hay que tener cuidado con ellos. En cuanto a la entricitabina, compite con citidina, ¿no? Citosina, citidina en realidad sería el nucleótido, ¿no? Y su biodisponibilidad buena, una característica interesante, poco metabolismo, sucede también como con el anterior, poco metabolismo, no hay mucho riesgo de toxicidad renal, es inferior al que tiene tenofovir, por ahí se elimina de manera combinada, pues por filtración más secreción tubular, quizá eso también reduce un poquito el riesgo de nefrotoxicidad. Todos estos medicamentos actúan contra VIH 1 y 2, ¿no? Eso también es verdad. Comparativamente hablando, ya hemos dicho que los nucleócidos tienen una eficacia inferior tanto a los no nucleócidos como a los inhibidores de proteasa y obviamente a los inhibidores de integrasa. La intolerancia digestiva, un poco más característica, otra vez ahí está la acidosis láctica y sí tiene un poquito más de riesgo de pancreatitis y no se puede administrar pues, con la mibudina, ¿no? Ya hemos visto que eso no se hace, que se reduce la eficacia, se pelean entre ellos y no mejoran pues la respuesta del paciente. Entonces en la hepatitis B también se ha encontrado que no tiene un lugar en el tratamiento. Bueno, en cuanto a sidobudina, el más antiguo, ¿no? Se llamó al inicio acidotimidina, ¿no? Acidotimidina y después quedó como acidobudina, ¿no? Por razones obvias se llamó acidotimidina. La concentración máxima se alcanza a la hora y tiene una duración intracelular de hasta 4 horas, ¿no? Entonces, esta duración de acción, ¿no? o esta concentración eficaz, digamos, dentro de las células linfocíticas de 4 horas es lo que avala un poco su eficacia, ¿no? Una biodisponibilidad aceptable, ¿no? Metabolismo que más bien es escaso. Y acá hay otro aspecto que puede ser importante, la acidobudina, que es alcanzar en el líquido cefalorraquídeo un 60% de la concentración sérica. Entonces no hay muchos medicamentos que penetren bien al sistema nervioso central, ¿no? La barrera hematoencefálica es una barrera eficaz para los fármacos. Y ahí se esconde el VIH, pero este es uno de los que alcanza concentraciones un poco más altas, ¿no?
Igual lo de la eficacia comparativa, como grupo los otros le ganan, ¿no? Sean niveles de proteasa o no nucleócidos. Problemas de intolerancia efectiva, reacción del sistema nervioso central, y preocupan las anemias y las polimialgias, pero sobre todo las anemias, ¿no? Hay una depresión de la médula ósea asociada al uso de sidobudina, sobre todo la línea roja, ¿no? Pero también puede haber neutropenia, puede haber algunos componentes de otras líneas, aunque lo que resalta más es la anemia, ¿no? Este efecto es muy conocido y es una de las razones que limitan un poco su administración. En cuanto a las interacciones, es otro problema. O sea, la sidobudina estaba perdiendo ya vigencia, digamos, en el Targa, debido a su baja seguridad, ¿no? Comparado con otros medicamentos. Ustedes ven cuenta acá más efectos adversos, uno preocupante, y más interacciones también, ¿no? Con el fluconazol, el valproato, este es un inhibidor enzimático, ¿no? Igual que el valproato, que además desplaza a los medicamentos de su unión a la albúmina. De manera que estos dos aumentan las concentraciones de sidobudina y agravan el riesgo de anemia, ¿no? Entonces, y muchas veces se necesita usar estos medicamentos porque hay de por medio una criptococosis, ¿no? Que requiere un tratamiento de mantenimiento, o porque hay de por medio una candidiasis que hay que manejar, o porque hay convulsiones, ¿no? Asociadas a veces a la misma criptococosis o otro tipo de meningitis, y va a interactuar pues, con el medicamento. Entonces, ese es un problema que hay que tratar de buscar alguna alternativa de manejo. No se usa uno, no se usa el otro, se usan controlando las dosis, en fin, eso hay que buscar la solución más razonable. Y con el cotrimoxazol y en general con las sulfonamidas, como sabemos, se potencia el efecto depresor de la médula ósea, al igual que sucede con la anfotericina B. Aumenta también un poco el riesgo de fallo renal con estos medicamentos, pero es menor. Lo más importante es el problema de depresión y de anemia, sobre todo con sulfonamidas y cotrimoxazol que se presenta con la sidobudina, ¿no? Contraindicado cuando la anemia está por debajo de 7,5, ¿no? Y bueno, la ventaja que se ha utilizado desde neonatos, desde intraparto, inclusive hay esquemas con sidobudina. Además, la amibudina compite, como recordarán, con la citosina, en realidad acá debía decir citidina, bueno, ¿no? Y la entricitabina también compite con la citidina, y por eso no se deben usar juntos, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una interacción que no les permite usarse de manera combinada. Juntas no pueden ir. Bueno, tiene una ventaja importante la amibudina en términos de su concentración intracelular, ¿no? Duradera, 18 horas por lo menos. Entonces, esa es una característica importante. Después, la penetración al líquido cefalorraquídeo no es tan buena, ¿no? 10% más o menos de lo que hay en plasma, ¿no? Penetra el líquido cefalorraquídeo. Y si hay una eliminación renal importante, como en la mayoría de estos medicamentos. Se usa también para el virus de la hepatitis B, es decir, si hay infección por VIH, infección por virus de hepatitis B, la amibudina actuaría sobre ambas transcriptasas reversas, ¿no? La hepatitis B también es una transcriptasa inversa, a pesar de ser un virus ADN, ¿no? Pero eso es otra cosa que ahorita no tenemos por qué precisar, digamos, ¿no? Pero el hecho es que la amibudina tiene eficacia contra el virus de la hepatitis B. Algunas reacciones adversas, la pancreatitis es rara, entonces por ahí no son tan severas, cefalea, náuseas. Salcitabina ya no se usa, de manera que esta interacción ya desapareció. Hay varios medicamentos en realidad que ya no se usan, ¿no? Salcitabina, estabudina, didanosina. Había un número grande hace años de estos nucleócidos, pero ya este medicamento desaparecido. El cotrimoxazol puede aumentar las concentraciones de la amibudina. Entonces eso podría generar pues un efecto un poco más tóxico. Y como tiene una eliminación renal el cotrimoxazol, que por sí solo puede inducir cristaluria, también puede aumentar un poco el riesgo de daño renal con la amibudina, que tiene una eliminación renal importante, y en general sabemos que hay cierto riesgo de toxicidad renal con los nucleócidos, ¿no? Con los nucleócidos. Entonces por ahí con cotrimoxazol habría esa posibilidad, entonces hay que tenerlo eso también en cuenta. Las contraindicaciones básicamente son la hipersensibilidad. ¿Sí? Entonces, después no hay más contraindicaciones relevantes. Después, los no nucleócidos, ya sabemos que actúan en el bolsillo, ¿no? Hidrofóbico, que determina, al ingresar ahí el no nucleócido, que se altere pues, el sitio catalítico, ¿no? Igual ya no funciona la transcriptasa. Hay nevirapina, hay efavirenz, este sí es un poco más, ¿no? No solo en mayores de 3 años, sino también en adultos, pero ya hemos visto que es más bien parte de un esquema alternativo. A nivel pediátrico es alternativo y solo a partir de los mayores de 3 años, ¿no? Bueno, el problema era la resistencia rápida, más eficaz que el grupo anterior, pero también más rápido que aparezca resistencia. Una vida media larga de 50 horas, la cual puede sustentar en cierta forma la eficacia también del medicamento. La biodisponibilidad también puede mejorar un poco con los alimentos. Muy poca penetración al líquido cefalorraquídeo. No actúa en VIH2, esa es una limitación, ¿no? Y es superior, obviamente, a los nucleócidos, pero en general se considera inferior a los inhibidores de proteasa. Los problemas con estos medicamentos tienen que ver con reacciones de piel, ¿no? En general, eso es lo más frecuente. Pueden haber también fenómenos excitatorios a nivel del sistema nervioso central, y lo que se teme más, lo más temible, digamos, con efavirenz y sobre todo con nevirapina, son las toxicidades hepáticas, ¿no? O que el problema de piel sea más grave, puede haber un síndrome de Steven-Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica, o sea, pueden haber otros problemas más serios también, ¿no? No todo termina en un rash o en un eritema, ¿no?
Después son inhibidores enzimáticos, de manera que van a aumentar a otros medicamentos, podría aumentar a un antidiabético también, pero como estamos hablando más de pediatría, habría que pensar en el anticonvulsivante, ¿no? El niño puede hacer por ahí, por alguna razón, convulsiones, y si estaba recibiendo el medicamento, entonces este anticonvulsivante va a aumentar sus concentraciones, ¿no? Entonces, eso sucede sobre todo con carbamazepina, sucede con fenitoína, ¿no? No tanto con ácido valproico, ¿no? Con fenobarbital, con el diazepam, ¿no? Pueden aumentar un poco las concentraciones. La rifampicina lo destruye. Sin embargo, esta destrucción que hace la rifampicina de Faviren se puede compensar aumentando las concentraciones de este medicamento, ¿no? Aumentando en un tercio, hasta la mitad, o no necesariamente duplicando, pero sí aumentando las dosis, por lo menos en un tercio o medio del total, se puede compensar un poco ese efecto que produce la rifampicina de destrucción. Es un inductor enzimático importante, lo hemos vuelto a preguntar hoy día. Después la insuficiencia hepática severa es una contraindicación porque es un fármaco de por sí hepatotóxico en los pacientes psiquiátricos. No se usa en las gestantes, en algún momento se le consideró teratógeno definitivamente, luego para algunos es clase D, ha quedado como clase D, igual no se puede usar en la gestación. El inhibidor de proteasa, sabemos que es un análogo que se une al sitio activo, como es peptídico, sufre un metabolismo a nivel del intestino, ¿no? Y también obviamente en el fenómeno de primer paso, de manera que su biodisponibilidad no es buena, y para mejorar esta biodisponibilidad se administra pues, ¿no? En coformulación, ¿no? Asociado combinado con el ritonavir, ¿no? Entonces no se usa solo, todos recordamos que se usa combinado con ritonavir, y la mayoría de los señores de proteasa se usan así, ¿no? Y este es el que se sacrifica y es administrado en esa proporción, ¿no? Entonces es superior a los nucleócidos y a los no nucleócidos, aunque en algún momento se ha considerado que podrían estar ahí cerca en términos de reducción de la carga viral. Los efectos son más bien metabólicos, ¿no? Intolerancia a la glucosa, dislipidemia, ¿no? Redistribución del tejido adiposo, y riesgo también hay pues de toxicidad hepática, también está dentro del grupo que produce también algún grado de hepatotoxicidad. En cuanto a las interacciones, son inhibidores potentes del CYP3A4, entonces ven ahí una benzodiazepina que aumentaría, la ergotamina, que se usa para el dolor de cabeza, aumentaría, la miodarona, que se usa para la arritmia, aumentaría, y así, varios medicamentos que son metabolizados por este sistema aumentarían. No se puede usar con rifampicina, ¿no? Nunca administrar un inhibidor de proteasa con rifampicina. El grado de destrucción que produce la rifampicina de este medicamento prácticamente lo anula, ya no actuaría. Entonces, si va a usar rifampicina, no se puede usar lopinavir. Y si se va a necesitar tratamiento antituberculoso, habrá que cambiar esto, pues, ¿no? Rifabutina podría ser una opción, un poco mejor, pero podría darse también levofloxacino, moxifloxacino, buscar alguna alternativa por ahí, porque no se van a poder combinar. O reemplazar en todo caso el lopinavir por un inhibidor de integrasa, pues se sigue dando rifampicina, pero se usa el inhibidor de integrasa. Va a haber interacción también, como vamos a ver en un momento, pero se puede compensar. Ahí sí la dosis se debe duplicar del inhibidor de integrasa y con eso se compensa la interacción. Entonces, muy relevante el aspecto inductor enzimático de este medicamento, ¿no? Básicamente contraindicado en hipersensibilidad. Y en los inhibidores de integrasa, ¿no? Como sabemos, lo que hacen pues bloquear justamente, ¿no? El sitio activo de la enzima que genera que el ADN CD4 reciba, incorpore al ADN viral, ¿no? Entonces, a nivel del sitio catalítico, ¿no? Una biodisponibilidad de un 30% no es tan buena esa biodisponibilidad. Tiempo para la concentración máxima, la vida media sí es prolongada, de manera que permite la administración una vez al día, y el aclaramiento renal no es tan alto. Sin embargo, igual en los pacientes que tienen falla renal importante, severa, sí hay que tener algunas precauciones, ¿no? Pero en general, por la tasa de eliminación, solo sería para los pacientes que tienen una falla renal severa, ¿no? Superior a los otros grupos de medicamentos. Problemas de intolerancia digestiva son las lesiones a veces más frecuentes, por ahí algunos trastornos del sistema nervioso central y algunos síntomas generales, ¿no? Pérdida de apetito, debilidad, sensación de pérdida de fuerza, en fin. Es un medicamento que va a interactuar va a sufrir la acción de los inductores enzimáticos, ¿no? En particular la rifampicina. La rifampicina, si se administra con raltegravir, va a requerir entonces el raltegravir que su dosis se duplique para poder compensar el efecto inductor que produce la rifampicina. Y el otro problema es con los antiácidos, ¿no? En general, los antiácidos que tienen aluminio, magnesio, alteran la absorción de muchos medicamentos, ¿no? La quinolona, las tetraciclinas más, pero también podrían ser relevantes en el caso del raltegravir, ¿no? Solamente de esos otros medicamentos. Entonces, si la alergia está contraindicada, una insuficiencia hepática importante, y tener cuidado con los recién nacidos pretérmino y los de bajo peso al nacer, ¿no? En esos casos sí el riesgo de efecto adverso es mayor. Por eso que al principio, pues a veces se opta por otros fármacos que no sean el raltegravir en los primeros 14 días de vida, ¿no? Entonces ya se ha encontrado que el riesgo de toxicidad es un poco mayor en este grupo etario. Y las dosis están en función del peso del paciente, ¿no?
¿no? De acuerdo al peso que tiene, se da, la dosis se va de 75 miligramos hasta 300 miligramos cada dosis, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que son los regímenes de tratamiento cuando hay resistencia, ¿no? Entonces, la importancia aquí del inhibidor de proteasa, el inhibidor de integrasa, si se está usando primero, digamos, sidobudina con la mibudina, más nevirapina o más efavirenz, ¿no? Entonces, puros inhibidores de la transcriptasa inversa, pues obviamente la opción es recurrir a los inhibidores de proteasa o de integrasa. Cuando el problema se genera con el uso de inhibidor de proteasa, obviamente el lugar lo toma como primera línea de tratamiento el inhibidor de integrasa y viceversa, ¿no? Si se está usando un inhibidor de integrasa, entonces el lugar lo toma un inhibidor de proteasa potenciado ahí por el ritonavir, ¿no? Y cuando hay múltiples medicamentos, pues ya los esquemas tienden a preferir el inhibidor de integrasa, ¿no? Como fármaco de rescate, más fármacos análogo-nucleósido en general, pero que demuestren que tienen actividad, ¿no? Que demuestren que son activos. Cuando hay neumonía o cuando se quiere hacer profilaxis para neumocitis girovesi, ¿no? Entonces hay que administrar el medicamento. Esa profilaxis se va a considerar a partir de las 6 semanas de vida, ¿no? Hasta los 6 meses de vida, ¿no? En los niños que están expuestos al VIH, entonces en los que no se puede determinar claramente la condición, entonces está considerada, ¿no? Si está expuesto o si no se pudo realizar la prueba correspondiente y no se puede estar seguro, igual hay que hacer la profilaxis, ¿no? Después, en los lactantes, ¿no? Menor de 12 meses, independientemente de cuánto tenga C4, hay que hacer la profilaxis. Entonces, esto está en nuestra norma técnica y hay que respetarla, ¿no? Y a los niños que tienen de 1 a 5 años, si su recuento es menor a 500, o sea, si califican para SIDA prácticamente, ¿no? Y en los mayores de 6 años, si su recuento es menor a 200, o sea, están calificando para SIDA, hay que hacer la profilaxis. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, con cotrimoxazol, obviamente, ¿no? La profilaxis para neumocitis girovesi. En cuanto a las presentaciones de los fármacos antirretrovirales, hay soluciones orales. Esto ya no lo tenemos en cuenta porque ya no se usa. Estabudina tampoco, pero sí abacavir, ahí en jarabe, digamos, entericitabina en jarabe, la mibudina en jarabe, sidobudina viene en jarabe, justamente para poder usarlo en pacientes pediátricos. Igual sucede con nevirapina. Aquí no aparece efavirenz en jarabe porque no se puede usar en menores de 3 años. Se supone que las soluciones orales son para los niños más chiquitos, ¿no? Y los señores de proteasa como también tenemos presentación en jarabe. Ahora, no siempre el Targa Perú entrega estas presentaciones, ¿no? Entonces es un problema a veces la terapia pediátrica porque te dan las coformulaciones en pastillas o te dan las pastillas individuales y al final hay que partirlas y establecer a partir de ahí la dosis, ¿no? Entonces no siempre está disponible la presentación en suspensión, que sería lo ideal para el tratamiento de los niños más pequeños, ¿no? Bueno, intravenoso sidobudina, y acá como regla, recordar que los pacientes que tienen falla renal hay que tener cuidado en general con los inhibidores nucleósidos, ¿no? Los nucleósidos, exceptuando abacavir, donde hay un poquito más de seguridad, lo que es sidobudina, lamivudina, entricitabina, tenofovir, con todos hay que tener cuidado, ¿no? Con abacavir un poco menos, pero en la falla renal. Y cuando hay problemas hepáticos, básicamente los inhibidores de proteasa que están acá, y hay que considerar los no nucleósidos, ¿no? Los no nucleósidos que no están mencionados acá, pero hay que considerarlos. Hay toxicidades que se sobreponen, ¿no? Que se superponen, digamos. Entonces, dar sidobudina, por ejemplo, con cotrimoxazol, es agravar el riesgo de una supresión de la médula ósea. O la sidobudina con la anfotericina B, ¿no? Para el tratamiento de un hongo, con la flucitocina para una criptococosis, ¿no? O con la primaquina, ¿no? Entonces hay fármacos con los cuales la sidobudina aumenta el riesgo de depresión de médula ósea. Hay fármacos, y recordemos estos dos, y el resto queda ahí, que la nefrotoxicidad se incrementa cuando son combinados, ¿no? Tenofovir, que se considera pues el que más problemas genera desde el punto de vista de nefrotoxicidad. Entonces, si se administra con aminoglucósidos, obviamente con la misma anfotericina, ¿no? Entonces va a aumentar el riesgo de nefrotoxicidad. Y en cuanto a la hepatotoxicidad, los macrólidos, que tienen riesgo de toxicidad hepática y son inhibidores enzimáticos además, combinados con cualquier inhibidor de proteasa, combinados con la nevirapina, que es un problema, y en general con los nucleósidos aumenta el riesgo de toxicidad hepática. Entonces es un problema la cuestión de la funcionalidad del hígado, ¿no? Es un problema porque en realidad nevirapina y el mismo efavirenz pueden ser hepatotóxicos. Los nucleósidos en general tienen riesgo de hepatotoxicidad y todos los inhibidores de proteasa también. Entonces, si estos medicamentos se combinan con macrólidos, se combinan con un azol, ¿no? Con fluconazol, ¿no? Para una micosis, se combinan con la rifampicina, ¿no? Entonces van a aumentar el riesgo de hepatotoxicidad. Entonces, esta es una de las interacciones más preocupantes que hay, ¿no? Es de las más preocupantes que se puede encontrar. En los problemas de piel, la nevirapina está involucrada en eso, ¿no? El efavirenz también, ¿no? La mimetravirina, que es más reciente también, ¿no? Y de la virdina está ahí, ¿no?
y eso se puede acentuar con fármacos como el cotrimoxazol o la clarito, por ejemplo, ¿no? Bien. La profilaxis post-exposición para adultos básicamente es este esquema, nos dice ritonavir, lopinavir más centricitabina con tenofovir, ¿no? Tenofovir, centricitabina más ritonavir, lopinavir. Pero podría usarse también un inhibidor de integrasa, tal como lo sugiere el esquema peruano, ¿no? El targa peruano del año 2000 para niños nos dice, de acuerdo a la edad, en la profilaxis post-exposición, considerar, ¿no? Solo para los más chiquitos, menores de 2 años, no se pone tenofovir. Pero a partir de los 2 años, ahí está el tenofovir, con entricitabina o con la amibudina, con una de las dos, ¿no? Solo con una de las dos, obviamente, ¿no? Y esta combinación va a asociarse a raltegravir o a lopinavir, ritonavir, ¿no? La idea es que esto es un poco más potente, ¿no? Esto es un poquito menos, pero se puede usar cualquiera de las dos, ¿no? Ahí está dolutegravir, ya para los más grandes, dolutegravir, un poco más de seguridad, ¿no? Y para los ya pacientes de mayor edad, ya prácticamente es el esquema targa que se está usando actualmente en adultos, ¿no? En muchos pacientes naive, es decir, tenofovir, la amibudina y dolutegravir, ¿no? O tenofovir, entricitabina, ¿no? Que puede ir con lopinavir, ritonavir, por ejemplo, ¿no? como una alternativa. Bueno, y la última, que no debemos olvidar que hay una asociación importante entre tuberculosis y VIH, y entonces, ¿qué podemos ver acá? Que este es un estudio, obviamente hay más, pero es un estudio bastante claro, con sus rayitas ahí, con sus líneas, ¿no? Que nos muestran que el paciente que tiene tuberculosis y VIH, obviamente primero se trata la infección asociada, en este caso la tuberculosis, ¿no? Su probabilidad de sobrevivir, ¿no? Es mejor cuando el tratamiento antirretroviral se inicia de manera más precoz, ¿no? Es decir, empieza a tratarse la tuberculosis. Si a las 2 semanas de haber iniciado el tratamiento para la tuberculosis se inicia el targa. Si eso es así, entonces la probabilidad de que sobreviva, ¿no? Es mayor, ¿no? Hay una diferencia estadísticamente muy significativa con un paciente o con los pacientes que empiezan el targa después de terminar la primera fase, ¿no? Pues la primera fase son 2 meses, ¿no? Termina la primera fase de tratamiento para la tuberculosis y recién empiezan el targa, con la intención de reducir las interacciones, pues, ¿no? Y menos reacciones adversas también. Pero lamentablemente eso ha demostrado de que va a aumentar la probabilidad de que el paciente no sobreviva, ¿no? Sobrevive más, ¿no? Sobrevive más si inicia de manera más precoz. Obviamente, este dato no debe verse solo, ¿no? Hay que verlo en el contexto de la severidad del cuadro, de la del paciente, ¿no? De enfermedades asociadas, ¿no? No es un dato totalmente aislado, ¿no? Pero es una referencia que se podría tener en cuenta, ¿no? Bien, jóvenes.